Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos conectados con Red de Comunicación Regional en este vuestro programa Geopolítica. Geopolítica y variaciones sinfónicas, espero que no sean atonales, sobre la geopolítica desde los factores internos de la misma. Estamos en Cable Más, el canal 796, estamos en WhatsApp, estamos en YouTube y pueden ingresar, acceder directamente a través de la Red de Comunicación Regional. Nuestro programa ya lleva un tiempo. Hoy tenemos el tema que hemos intitulado Factores divisivos de contradicción, de confrontación, de tensión, y factores cohesivos que tienen que ver con la integración, con la cohesión social. No son exactamente lo mismo, pero son cosas parecidas, de un país determinado, en este caso del nuestro, como factores condicionantes de la geopolítica del Perú. ¿Qué entendemos como geopolítica del Perú en este caso? No es la geopolítica general, sino es responder más bien a las preguntas de cómo estos factores cohesivos y factores divisivos, unos y otros, inciden en el peso político específico del Perú en el contexto sudamericano e internacional. Cómo estos factores inciden en lo que en geopolítica y en estrategia y en ciencia política en general también se denomina la estatura estratégica de un Estado. Un par de ejemplos. Los estamos viviendo hoy día. ¿Cuál sería nuestra estatura estratégica si estuviésemos en un conflicto internacional y nos bloquean las vías tal más o menos como están bloqueadas ahora o de una manera más grave? ¿Cómo incidiría eso en esa hipótesis, una hipótesis de guerra externa que no es el caso? ¿Cómo la demografía de un país, la heterogeneidad de su población o sus factores de cohesión inciden en la robustez de este Estado? Nuestros dos invitados, Agustín Aya de la Torre, sociólogo, tanto en la Católica como en San Marcos, con doctorados en universidades de Europa, y Aldo Delgado, ingeniero, doctorando en ingeniería química en la UNI y persona que nos ha sorprendido a muchos por sus reflexiones y conocimientos bastante agudos sobre temas que mucha gente no trata, que son algunos aspectos históricos de los factores internos y de cohesión o de no cohesión y los factores internacionales. Los hemos invitado a ellos y fíjense ustedes que son de dos generaciones distintas, dos profesiones diferentes, probablemente dos maneras de reflexionar diferentes. Ellos son los que hacen el programa, no quien los invita. Y vamos a empezar presentando entonces y ofreciendo la palabra a Agustín Aya de la Torre, que es una persona muy conocida que no requiere de mayor presentación. Yo solamente debo decir que he seguido su trayectoria desde que regresé al país en los años 80 y volví a salir después. Inclusive el profesor Rolando Ames me recomendó leer su tesis para su licenciatura en la Católica, en la Facultad de Ciencias Sociales, cosa que hice con mucho gusto. El sistema de trabajo es bien sencillo, 15 minutos por persona como máximo, una pausa comercial y luego se reanuda. Tienen ustedes toda la libertad del mundo para exponer sus ideas centrales sobre cómo ven ustedes estos factores cohesivos y divisivos en relación
a la solidez y a la estatura estratégica o geopolítica del Perú, hablando en términos muy generales. Me permito entonces ofrecer la palabra a Agustín Aya de la Torre para su primera intervención. Adelante, Agustín, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y un saludo al ingeniero Delgado. Creo que es un tema bastante interesante. Ahora, como sociólogo político, que es mi formación profesional, creo que la solidez de un factor que cohesione a un país tiene que ver con la forma como está constituido. Esto quiere decir con su constitución, aunque esto a algunos les pueda parecer demasiado abstracto, ¿no? El mismo Hegel decía que la constitución es el momento en que el concepto abstracto del Estado se hace realidad. Y efectivamente, nosotros a lo largo de nuestra historia tenemos una docena de constituciones, si contamos como tal el Estatuto Provisorio de San Martín, pero la primera en realidad fue la de 1823, que se incluye o es parte del proceso que se inicia en España y en América Española con la Constitución de Cádiz, que podríamos calificar como la tercera constitución liberal y escrita de la historia, después de la de los Estados Unidos y la francesa. Y esa Constitución de Cádiz es sumamente interesante porque reconoce como ciudadanos a los españoles americanos, es decir, a los habitantes de ambos hemisferios, y reconoce como tal a todos, es decir, no hay una diferencia racial como algunos pretenden ahora, sino que todos los habitantes, sea su origen étnico el que fuese, son reconocidos como españoles americanos y por tanto participan en la asamblea o participaron que dio forma a esa constitución. El Perú tuvo una importante representación, estuvo Morales Duárez, estuvieron dirigentes o representantes directos de panacas incaicas muy reconocidos en esa ocasión. Pero bien, las constituciones del Perú, como corresponden a la época, eran liberales y avanzadas. Las más importantes, cuando logramos la independencia, son la de 1823 y sobre todo la de 1828, aquella que Manuel Vicente Villarán llama la madre de todas las constituciones, porque ahí se establece el esquema básico, es decir, la división de poderes, el reconocimiento de una ciudadanía que en ese momento incluye hasta los analfabetos, cosa muy interesante, pese a que no existían las condiciones reales para que esa ciudadanía efectivamente se concrete, pero por lo menos estaba en el reconocimiento como una meta a lograr, ¿no? Tuvimos una intermedia antes de la de Bolívar, autoritaria, que intentaba copiarse el esquema napoleónico, pero que duró muy pocas semanas. La de 1828, sin embargo, abrió una pugna entre liberales y conservadores autoritarios, ¿no? Militares que tenían una concepción liberal, como Lamar, por ejemplo, y otros autoritarias, ¿no? Que lamentablemente la combatieron y lograron un éxito importante. Agustín Gamarra, que luchó contra esa constitución y dio en la práctica un golpe de Estado, la declaraba un conjunto vicioso, imperfecto e inverificable, lo que marca, en mi opinión, el punto de partida del autoritarismo en el país. Y luego tenemos la del 34, donde los liberales logran recuperar la matriz del 28, y luego la de la Confederación Perú-Boliviana en 3 estados, ¿no? Que no prospera. Y después tenemos una muy avanzada, la de 1856, donde bajo Castilla, sin embargo, las elecciones son ganadas por los liberales de avanzada, entre ellos los hermanos Gálvez, entre otros, ¿no? Que genera protestas de sectores muy conservadores, abre prácticamente una guerra civil, y luego el propio Castilla, cuando se afianza en el poder, propicia una nueva constitución que es la de 1860, la más
extensa en la historia del Perú, porque en la práctica, aunque tiene interrupciones, dura hasta 1920, hasta la época de Leguía. Y esa constitución es una transacción entre liberales y conservadores. Todo esto en un proceso en el cual el territorio peruano no está consolidado, ¿no? Recordemos que nuestras fronteras recién las resolvemos en el siglo XX y en el siglo XXI, tanto con Ecuador, con el conflicto del año 95, y después con la resolución de la Corte de la Haya sobre el diferendo marítimo con Chile. Recién ahí acabamos de consolidar nuestras fronteras, pero estas constituciones, sin embargo, dan lugar a un proceso de dominio oligárquico de cierta organización del Estado, ¿no? Y la de 1860 de alguna manera ampara lo que Basadre llamaba la República Aristocrática, que es una continuidad entre fines del XIX hasta Leguía, de estabilidad política, pero sin representación ciudadana, donde ya los analfabetos no participan en las elecciones, donde esta élite oligárquica se consolida en un esquema que logra funcionar, pero que es excluyente, ¿no? Y que luego es derribada o superada por Leguía y su esfuerzo de modernización. Y en el siglo XX empieza otra historia luego de la caída de Leguía, ¿no? Se abre la presencia de partidos de masas, sobre todo el Partido Aprista, el Partido Socialista, que luego da lugar al Partido Comunista. El 31 se abre un proceso constituyente por Sánchez Cerro, que es muy accidentado, que culmina con la Constitución del 33, pero que esta es una constitución excluyente, porque entre las cosas más saltantes es que tiene un famoso artículo 53 dedicado o que prohibía, mejor dicho, la participación política, la representación ciudadana o la existencia como ciudadanos de aquellos que se organizasen en fuerzas políticas con representación internacional, ¿no? Y bueno, de ahí esa constitución, pese a ser excluyente, en la práctica rige durante pocos periodos por los golpes de Estado, ¿no? Y finalmente es derogada, suspendida por la intervención militar de Velasco, y luego no recuperamos otra constitución hasta la del 1979. Y en mi opinión es la más avanzada de la historia del Perú porque se sustenta en los derechos fundamentales y sobre esa base trata de organizarse el Estado. Y a su vez, está lamentablemente restringida por la de 1993, ¿no? Que incluye, en mi opinión, una revisión tratando de debilitar los criterios de la del 79, pero una contradicción en sí misma cuando establece el concepto de Estado subsidiario, que es contradictorio con la economía social de mercado. Y eso es lo que hasta ahora nos marca, ¿no? Pero yo diría que por estas razones, por esta docena de constituciones, en particular la del 93, que da lugar a un proceso de modernización neoliberal excluyente y desigual, es que somos un país que no está bien constituido, ¿no? Y que sigue poniendo en duda, por cierto, por vastos sectores de la población, justamente su carácter constitucional. El segundo elemento, en mi opinión, que ya no apuntala la cohesión, sino que es un factor que provoca división, es precisamente el régimen socioeconómico, que a lo largo de la historia, en el siglo XIX, dominado por una oligarquía terrateniente, que bajo diferentes formas, pese a los intentos de modernización de Leguía o el desarrollismo de Prado y Belaúnde en los años 50, más Belaúnde que Prado, ¿no? Y pese a las reformas tan importantes, en particular la agraria de Velasco, no logra consolidar, digamos, un Estado-nación lo suficientemente fuerte, ¿no? Velasco tuvo o entró a la historia porque con su reforma agraria canceló el régimen oligárquico y la servidumbre y nos dio más consistencia
como Estado y como sociedad, ¿no? Pero eso luego se debilitó con la Carta del 93, no con la del 79, que era un paso adelante porque se basaba en los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver la situación actual, digamos, como resultado de estos procesos, tanto el proceso político como el proceso socioeconómico, lo que constatamos es que tenemos una sociedad profundamente desigual, y eso lo verificamos con el índice de desarrollo humano, ¿no? Donde si bien estamos en el puesto 79, sin embargo, el nivel de desigualdad es muy alto y prácticamente en los últimos 30 años no hemos progresado demasiado. Apenas se ha avanzado, según este propio análisis, entre 1990, cuando empieza esta importante estadística y estos criterios de calificación del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, apenas hemos avanzado entre un 25 y un 26% entre el índice de desarrollo humano del año 90 y el índice último del año 22, es decir, muy poco para un país que ya está en 33 millones de habitantes, ¿no? Además, por cierto, de diferencias culturales significativas que intentaron ser superadas desde Velasco, desde la Constitución del 79, que las recoge también la Carta del 93, es decir, reconocer como oficiales idiomas como el quechua y el aymara, e incluso los idiomas amazónicos hablados por muy pocas personas, pero reconocidos por extraordinaria influencia. Y estamos pues con un nivel también importante que hay que reconocer que debería ser mucho más avanzado, ¿no? Pero para concluir, yo diría que la cohesión depende de nuestra consolidación constitucional en cuanto explique un orden real, jurídico, político, una democracia constitucional, un Estado de Derecho basado en los derechos fundamentales, y eso pueda propiciar la realización de condiciones para la igualdad, que siempre será una meta por alcanzar. Me gustaría que en los minutos que restan de esta primera intervención pudieses ampliar un concepto que me parece importante dentro del planteamiento que has hecho. Es la contradicción entre economía social de mercado y Estado subsidiario. Esto es un tema capital que mucha gente no entiende y te agradecería una ampliación sobre el particular. ¿Cómo no? La subsidiariedad es un concepto del derecho administrativo. El problema es que la Constitución de Pinochet, que todavía los chilenos no logran eliminar, aunque sí la han modificado intensamente, igual como acá también se ha hecho, aunque en menor medida con la Carta del 93, que ha sufrido por lo menos 40 modificaciones, Pinochet trasladó el concepto administrativo de subsidiariedad, que es la complementariedad entre los diferentes niveles administrativos del Estado, ¿no es cierto? Es decir, el nivel nacional de gobierno, el nivel regional, si lo hubiese, ¿no? Y el nivel distrital o municipal. Entonces son normas de complementación, que es un concepto del derecho administrativo, pero lo trasladó a la economía y eso lo recogió la Constitución de Fujimori, en el sentido de que el Estado, ¿no? O los bienes que el Estado gestiona deben ser subsidiarios del interés privado, una cosa absurda y contradictoria porque trastoca por completo la relación entre lo privado y lo público, ¿no? En lugar de diseñar una sociedad para el bien común, para el interés general, como lo dicen todas las constituciones democráticas en el mundo, salvo la chilena y la nuestra, aquí resulta que el Estado, que nos representa a todos, está al servicio del interés particular y no del interés general. Y el concepto de economía social de mercado, que es un aporte de los pensadores socialcristianos alemanes, sobre todo italianos también, y que se recoge en la Constitución de Bonn
después de la Guerra Mundial, fue traído aquí e introducido justamente por delegados democristianos, respaldados también por delegados del socialismo democrático alemán, invitados a la constituyente del año 78 que dio lugar a la del 79. Y la economía social de mercado supone justamente el reconocimiento de los bienes públicos, o sea, educación, salud, ¿no? Seguridad social, infraestructuras, donde el interés general es lo que está en primer lugar, es lo prioritario, es con lo que se armoniza la libre iniciativa privada, ¿no? Lamentablemente trastocadas por esta idea que el fujimorismo copió de la Constitución chilena de Pinochet. Se confunde aquí en el Perú economía de mercado con economía social de mercado. El término social no es un adjetivo, es un enunciado sustantivo, y que en términos de teoría económica, como se sabe muy bien y así se estudia, son variaciones de una economía mixta en las cuales intervienen responsabilidades particulares a través de inversionistas y responsabilidades públicas a través de distintas agencias o actores estatales, sea como regulador, controlador, fiscalizador y en algunos casos como productor. De tal manera que lo que me parece importante subrayar es que no es lo mismo economía de mercado que economía social de mercado. Y por agradezco. Sí, no, si me permites un par de ejemplos de mi propia experiencia. Resulta que en San Marcos, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales, producimos libros, textos que no podemos vender, sino tenemos que regalar para no competir con los privados. Y cuando dirigía el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que formó el primer Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, le saqué una gran cantidad de publicaciones que tenían que ver con el tema o elementos complementarios, 5.000, 10.000 ejemplares, y los tenía que regalar. No podía recuperar ni siquiera el costo porque no podía competir con los libreros privados, que por supuesto ni les interesaba publicar nada sobre planificación. Pero esas cosas absurdas son las que demuestran esta absoluta incoherencia en establecer un Estado subsidiario en lo económico del interés privado, ¿no? Por encima del interés general, como tú muy bien apuntas. Muchas gracias. Ojalá que por ahí te hayan quedado unos ejemplares para que nos regales. Siempre es importante. Algo habrá. Estimular la lectura. Aldo y yo y otros amigos vamos a estar muy agradecidos. Ahora le toca intervenir a Aldo también con sus 15 minutos. Ya he dicho yo que él es un ingeniero, está avanzando en su doctorado de ingeniería química en nuestra ya centenaria Universidad Nacional de Ingeniería, porque empieza como una escuela de ingenieros en el siglo XIX, creada de una manera muy avanzada por científicos y profesionales polacos y europeos en particular, que llegan al Perú y organizan las escuelas, que es en parte el modelo que tenían los alemanes y en parte el modelo de las escuelas que tenía la organización creada por Napoleón a partir de del desarrollo que hacen de la Revolución Francesa en ese aspecto. Mucha gente tiene a Napoleón solamente como un militar, pero se olvida de cosas importantes de ese periodo tan contradictorio. Aldo nos ha sorprendido varias veces con reflexiones muy agudas. Yo lo he invitado para que nos comparta su perspectiva sobre estos factores divisivos y estos factores cohesivos que son determinantes de nuestra estatura estratégica como Estado, y a la cual desde una perspectiva estructural, histórica y jurídica, política, no jurídica en abstracto, sino jurídica política, se ha referido en primer lugar Agustín Aya de la Torre. Después de esta presentación, Aldo, tienes toda la palabra por los 15 minutos. Te escuchamos con atención. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Aya de la Torre. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, yo comparto
mucho las opiniones del doctor Ayala Torre porque realmente la historia es parte de la geopolítica. Tenemos que tener en cuenta que el Perú es un país bastante complejo. Ha sido prácticamente en la colonia, ha sido el virreinato más importante, ha sido el botín más codiciado de muchos países enemigos de España, por mayormente los ingleses, y atrás de ellos los holandeses y franceses, que siempre han tenido pues cierta injerencia en Latinoamérica, ¿no? Vienen después las corrientes libertadoras propiciadas por la masonería en Europa, que esos están los tres principales actores, San Martín, Bolívar y O'Higgins, y posiblemente que la historia todavía no lo reconoce a José María Lamarck. Pero ese tipo de disgregaciones, ese tipo de confrontaciones posteriores a la colonia propiciada por estos libertadores, cada uno en su momento, hace que la geopolítica en Perú cambie dramáticamente. Cuando entra Bolívar al Perú, él ya tenía un concepto geopolítico muy diferente que San Martín. Él quería partir el Perú en tres partes, el norte, el centro y el sur. Propicia la separación del Alto Perú y se forma el país denominado Bolivia. Ese país es desmembrado del Perú por ciertos factores geopolíticos. Y tenemos que tener en cuenta que la filosofía de un presidente chileno, Diego Portales, propicia prácticamente ese factor geopolítico, ¿no? De desmembrar. O sea, apoya la tesis de Bolívar posiblemente y lo va desmembrando progresivamente. Lamentablemente, cuando llegamos a la Confederación Peruano-Boliviana, a la guerra, donde las primeras expediciones chilenas, comandadas por el general Bulnes y el general Blanco Escalada, que tiene pues el nombre de uno de los buques tan famosos en la Guerra del Pacífico, y que también tenemos aliados también peruanos como Ramón Castilla y como Gamarra, que luchan contra Santa Cruz, que quería propiciar la unión cuando ya Bolívar desaparece y Sucre desaparece del escenario político en Perú. Pero si uno se da cuenta, ¿cuál es el componente geopolítico que entra aquí? Hay intereses ingleses dentro de la estructura entre Perú, Bolivia y Chile. Ya la escena posterior, post-Bolívar, desaparece del Perú y nosotros nos ponemos inmersos en una guerra civil que duró muchos años hasta que justamente, como dice el doctor Ayala Torre, entra en escena Castilla con sus famosas reformas constitucionales, sus estatutos o sus constituciones, ¿no? Que la primera fue conservadora y la segunda fue liberal. Pero Bolívar, estando inmerso en ese escenario político de esa época, sabía las intenciones de los ingleses con respecto a una posible guerra a futuro. Él tenía claro ese componente geopolítico. Pero ¿cuál era el componente fundamental de todo esto? Era el guano, en primer lugar, que no llegamos a tener una guerra con Chile por el guano. España quiso meterse en 1866, en la época de Peset, cuando Prado le dio el golpe, donde ya Prado asumió la conducción de la guerra con España. Y vienen los posteriores presidentes, y el primer presidente civil, que es José Pardo y Lavalle, tardíamente se da cuenta que la situación entre nosotros con los chilenos es irreversible. No logra no logra rearmar la armada ni el ejército, porque lamentablemente tuvimos una crisis
económica financiera, que ni siquiera el préstamo de los franceses, Dreyfus, si no me equivoco, que fue firmado por el presidente Balta, en esa época era el ministro de Hacienda, era Nicolás Piero, ¿no? No llegó a concretar nada prácticamente. Estamos prácticamente al aire, pero ese escenario que se denomina la guerra de salitre, es por el salitre. El salitre es un componente químico muy importante para muchas aplicaciones. Entonces, la guerra es prácticamente desfavorable a nosotros. Los bolivianos se retiran de la guerra y prácticamente nos dejan en la disolución total. Cuando Cáceres asume posteriormente la conducción posguerra con Chile, hay un contrato que todavía no está todavía claro con respecto a que suscribió con la Grace. Tenemos que tener en cuenta pues que Perú estaba prácticamente quebrado, ¿no? Y estamos desprotegidos, no teníamos un ejército, no teníamos prácticamente nada, estábamos deteriorados económicamente, no teníamos acceso a los préstamos. Los capitales norteamericanos en esa época todavía eran muy incipientes, no estaban tan fuertes, pero los europeos sí. Entonces, yo creo que ahí el tema geopolítico se establece más en la recuperación del tema económico, del tema social y recomposición de las Fuerzas Armadas que fueron liquidadas prácticamente en la guerra con Chile. Posteriormente, cuando viene en la época de Nicolás de Piedra, bueno, los comienzos de los años 900, viene Billinghurst, viene Leguía, el primer gobierno, viene el segundo gobierno de Leguía. Creo que posteriormente yo también opino favorablemente de lo que dice el doctor Aya La Torre, que acá Leguía tuvo un papel muy importante en la vida nacional. Creo que fue uno de los mejores presidentes que tuvo una practicidad en el aspecto de cerrar fronteras. Nosotros tenemos las fronteras muy abiertas. Tenemos una serie de contradicciones con países. Cerramos la brecha con Chile, prácticamente. El Tratado de Ancón fue ratificado en 1929, donde cede Perú para la posteridad prácticamente Arica, ¿no? Y queda Tacna en el territorio peruano. Se cierra el tema con Bolivia, tenemos un conflicto permanente con Bolivia, tenemos un problema con Brasil, se anexó parte del territorio peruano, tuvo que ceder Bolívar, Leguía, a presiones de otra índole. Viene también el tema de antes del golpe de Sánchez Cerro, el tema del conflicto con Colombia. Y todos esos componentes que se forman posteriormente a este tema de la geopolítica estructural que el Perú no tuvo como nación. Ningún gobernante, con excepción de Leguía, incipientemente tuvo una imaginación, tuvo una estrategia geopolítica que pudo aplicar de una manera bastante tenue, no 100%, pero no cerramos tampoco la frontera con Ecuador. Hasta 1941, que prácticamente hubo la guerra, y hasta después, posteriormente, hasta 1995 con la guerra de Cenepa. Las reflexiones que yo veo acá, que el país no está consolidado bajo un aspecto, tenemos muchas carencias. Mayormente los políticos, los últimos presidentes que ha habido en este país en los últimos 30 años, no han tenido una visión de Estado, no han tenido una visión geopolítica, no han tenido en sus programas de gobierno, nunca han implementado las fronteras que estén cohesionadas. Yo les pongo el caso de Loreto. Loreto es una de las regiones más grandes del Perú. Y es una de las regiones que tiene mucha restricción. Yo le pongo el tema de la energía. Loreto no tiene energía, casi no tiene. Solamente está trabajando con una central térmica en Iquitos
que es la más grande de toda la región, prácticamente está al 100% de su capacidad. No hay medidas alternativas. Geopolíticamente, Loreto es un enclave en Perú donde tenemos fronteras comunes con Brasil y con Colombia. La zona fronteriza de Brasil y Colombia está muy desarrollada. Leticia es una de ellas, que fue territorio peruano, y la otra ciudad que es Tabatinga. Son dos ciudades que están muy consolidadas como frontera en esos países. Están muy desarrolladas. Pero ¿cuál es nuestra contraparte nuestra en esa zona? Caballococha. Caballococha es una ciudad muy pobre, no tiene industria, no tiene actividad comercial fuerte, no puede competir como frontera. Yo les pongo un ejemplo nada más. Debe haber los próximos candidatos en la presidencia que se tienen que presentar en estas semanas o meses, tienen que tener planteamientos geopolíticos en Perú. Nosotros también tenemos problemas ahorita con Bolivia, eso hay que tenerlo claro. Tenemos problemas es un tema prácticamente social, la reivindicación de la etnia aymara, que se ha rebelado prácticamente contra el Estado peruano. ¿Y quién propicia eso? Esa es la pregunta. Es la restricción social, la falta de inversión del Estado que ha propiciado estas cosas. Yo estoy de acuerdo que haya protestas de una manera normal, pacífica, pero con una plataforma. Se sabe, y muchos de los que tenemos más de 50 años, tenemos que tener en cuenta que en las últimas décadas nunca ha habido una inversión fuerte del Estado, no había un desarrollo. Pongan ustedes el caso de Venezuela en los años 50, 60, cuando estuvo el general Jiménez, reinvirtió las ganancias del petróleo. Caracas es una ciudad muy grande, tiene mucha industria, Maracaibo, se industrializó parcialmente Venezuela en los años 60, 70, inclusive peruanos han ido a trabajar allá. Ahora, es un tema diferente, ahora no podemos conversar el tema, ya son aspectos políticos muy diferentes a esa época, ¿no? Actualmente. Pero en el marco general, la estrategia geopolítica en Perú no está establecida casi nada. No existe una política de Estado a favor de las zonas fronterizas. Yo también les quiero comentar que el crecimiento de un país está en función a qué. El indicador más importante del crecimiento industrial de un país es la energía. Nosotros tenemos tantos recursos naturales, pero tenemos muchas restricciones de inversiones en el sector de energía. Pongamos, en un caso de una hipotética guerra, no tenemos una petroquímica, no tenemos un sector petrolero fuerte, no existe la petroquímica en las universidades, prácticamente, solamente en teoría. No existe la petroquímica en temas prácticos, no existen instalaciones, pero tenemos gas como materia prima. Eso es lo importante, tenemos gas, pero no desarrollamos una petroquímica. Muchas personas, hace mucho tiempo atrás, hablaban que la petroquímica en Perú era algo hipotético, algo que era un sueño, que no se podía dar la petroquímica en este país, porque nosotros no podíamos competir con China, no podíamos competir con Estados Unidos, no podíamos competir con Colombia, no podíamos competir con Alemania, ni con Ucrania. Así decían ellos. Se restringió, pero Bolivia sí tiene petroquímica. Miren cómo son las contradicciones geopolíticas. O sea, Perú no teniendo el gas, igual que Bolivia, pero Bolivia sí hizo su petroquímica. No teniendo mar. Perú tiene 3.000 kilómetros de mar, pero nosotros no tenemos la petroquímica, no tenemos nada. Aldo. Entonces son geopolíticas que se ven... Permíteme, vamos a detenernos un poquito en este punto importante que es la dimensión territorial, geográfica y de recursos naturales claves que estás tocando, junto con otra que has referido en la estructura del Estado, que es la institucionalidad militar. Hay que tener en cuenta que la geopolítica tiene muchas directrices. Tenemos una geopolítica ambiental,
energético, social, de salud y otros factores adicionales. Muchas directrices. Pero lamentablemente, las guerras a nivel de la humanidad, a ese nivel, en toda la humanidad, es por muchos recursos. Pongamos, ahora nosotros estamos de boga en el tema del litio. El litio. Para nosotros el litio es un factor fundamental para explotarlo. Tenemos las tierras raras que están justamente cerca, todo está cerca de la frontera con Bolivia. Qué coincidencia que estos conflictos que se han suscitado en las últimas semanas están en función a eso, ¿no? La minería ha sido golpeada. Hace hoy día también he visto una noticia, una mina de Buenaventura, una unidad operativa ha sido afectada, ha sido prácticamente puesta fuera de servicio. Entonces la minería ha sido afectada. Tenemos el recurso. Y las guerras son por recursos. Las guerras se promueven por recursos. La geopolítica no está inmersa en la política nacional. No está. Yo les comento un caso a todos los participantes, a todos los televidentes, y acá el doctor Ayala Torre y el doctor Bernales. He tenido la grata experiencia y agradezco mucho a las autoridades universitarias de la Universidad de la Amazonía de Iquitos, la Universidad Nacional, la Facultad de Ingeniería Química, que tuve el honor de participar en una comisión para la reestructura de la malla curricular en Ingeniería Química. Dentro de los componentes principales, he propiciado la introducción de un curso que se llama Geopolítica Energética Industrial en la malla curricular de Ingeniería Química. Creo que se debe replicar a nivel nacional y a nivel de todos los niveles sociales, porque el Perú es un país bastante complejo. Debemos estar preparados para muchas contingencias, muchos problemas a futuro. Ustedes deben tener en cuenta que los países europeos que han tenido 2 guerras han fomentado sus sistemas geopolíticos, los han activado totalmente. Su política ha sido brillante. Ustedes, si van a Europa posguerra, en estas épocas, se dan cuenta que tiene un sistema ferroviario totalmente impecable. O sea, en Alemania uno puede caminar, uno puede estar transportado por todos lados. Por todos lados un transporte, rápidamente. Y toda Europa está interconectado por ferrocarriles. El ferrocarril es un sistema social que transporta la población de un lado a otro, ¿no? A nivel general. También es un tema logístico, ¿no? Que propicia también la movilización, ¿no? de recursos industriales o lo que sea, para un beneficio económico de un país, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿se ha propiciado una política ferroviaria en Perú? ¿El Perú está integrado? ¿No está integrado? Yo tomo en referencia los aspectos fundamentales del diálogo que ha tenido en la primera parte el doctor Ayala Torre. El Perú no es un país, no es una nación integrada. Es una nación que tiene 3 partes: la selva, la sierra y la costa. Eso es así. No se ha integrado, no es una nación. Entonces, como no es una nación, no hay unas políticas de Estado definidas. No hay ningún presidente en los últimos 50 años que ha tenido la bandera, ¿no? como causa política, como bandera política o de reivindicación al Perú, que va a integrar las 3 regiones fundamentales. No ha habido los 50 años, ni siquiera el general Velasco. El general Velasco pensaba con su reforma agraria, políticamente tener rédito, porque usted sabe en esa época que habían problemas de índole político a nivel de Latinoamérica, ¿no? Con la Revolución Cubana y otros movimientos que hubieron en esa época, para calmar un poco el tema. Pero se desarticuló el plan ferroviario. O sea, no había, teniendo una universidad como era en esa época la Escuela Nacional de Ingeniería, no se propició
no se convocó de repente a los grandes exponentes de la ingeniería de esa época para hacer las políticas, ¿no?, de Estado y geopolíticas para poder integrar el país, porque la geopolítica es integración, es una integración de una nación, y eso hasta la fecha no hay. Gracias. Aldo, es muy importante en el aspecto que estás señalando, considerar que no solamente tenemos estas tres grandes regiones. La vez pasada estuvimos conversando contigo y tú te referiste a que fue una conversación particular, ¿no?, así como otras que he tenido con Agustín Ayala Torre, pero te referiste a la dimensión marítima. La dimensión marítima, que ha sido muy importante, siempre será importante, tiene que ver, para empezar, por el clima y los recursos naturales, pero también por el comercio, la guerra, la paz, y todo eso es de suma importancia. Y me gustaría que dijeras aquello que habías compartido antes sobre la importancia del mar, que es una cuarta región que no está muchas veces considerada, incluso hay algunas debilidades de tipo constitucional y de gestión pública sobre el problema, pero en las cuales no vamos a incidir ahora. Te ofrezco la palabra sobre este punto, si te parece. Muy bien. A ver, ayer escuché un diálogo, una entrevista que le hicieron al doctor Francisco Tudela, que es un gran político y un experto en geopolítica mundial, que el puerto de Chancay va a ser el puerto más moderno de Latinoamérica, ¿no? Que puede tener a futuro, ¿no? Geopolíticamente, el Perú es un país que está prácticamente en el medio de Sudamérica y cerca de Asia, que posiblemente se convierta a futuro en una unidad militar estratégico para Chile. Que yo lo veo personalmente como ingeniero, yo tomo una posición muy diferente, ¿no? Yo podría decir, ¿no? ¿Por qué no el Estado peruano no ha construido unos 4 puertos de alta capacidad, no similar a Shanghái y a Hong Kong, pero de alta capacidad? Nada más digo alta capacidad, ¿no? Superior a Shanghái. El Callao definitivamente hay que descartarlo porque el Callao es muy restringido. Puede ser Pisco, puede ser Marcona, puede ser Hilo, puede ser Salaberry. Bueno, Chimbote lo descarto también porque Chimbote está muy inmerso en el tema industrial o puede ser Samanco, o puede ser Paita puede ser un poco más grande, porque la prosperidad de un país es exportar su materia prima y su materia prima con valor agregado. Pero ¿cómo lo transporto? No lo voy a transportar en un puerto chiquito. Por eso el Perú no crece a volúmenes grandes. Pongamos, si ustedes se han puesto a pensar en la geopolítica mundial, Vietnam fue destrozada en los años 60 y 70, destrozada totalmente. Prácticamente Estados Unidos lo dejó en la ruina. Se fue a Estados Unidos de Vietnam y posteriormente fue restituyéndose ciertas cosas. Y ahora Vietnam está exportando, si no me equivoco, 150 mil millones de dólares. Perú, ¿cuánto exporta? 65 mil millones de dólares. ¿De hace cuánto? 5 años, este mismo nivel. No crece. ¿Por qué? No hay la logística. No hay un sistema de política portuaria de gran dimensión, de gran capacidad, donde yo toda la logística, toda la posible industrialización a futuro que puede tener Perú, no lo puedo evacuar de esa forma. En el lado extremo del Perú, en la frontera con Brasil y con Colombia, yo siempre he dicho, y les he dicho a mucha gente de la zona de Loreto, que ustedes deben mirar siempre hacia Europa. Ellos miran hacia la costa, no, yo siempre he dicho, miren hacia el Atlántico, porque ustedes deben fomentar grandes inversiones en la zona de Loreto para poder cohesionar políticas marítimas. Ahí tienen el río Amazonas, que como igual que el río Magdalena, que en Colombia,
que pasan grandes barcos de carga y muchas cosas, ¿no? El puerto de Barranquilla, el puerto de Cartagena son puertos grandes, que ellos tienen un mercado ya prácticamente definido hacia Europa. Y entonces, yo como les comento, eso yo creo que deben definirlo como una política geopolítica bien estructurada, estratégica, para fomentar el desarrollo del país. Eso los políticos no entienden. O sea, no solamente es agarrar y estar en un meeting y decir cualquier cosa, pero no hablan cosas que haya un desarrollo sostenible futuro en el Perú. Muchas gracias, Aldo. Efectivamente hay aspectos importantes que están siendo tratados. En próximos programas vamos a dedicarnos al tema de la dimensión del transporte con la palabra clave multimodal. Y por mi parte será un grato recuerdo de mi amigo Jaime Quijandría Salmón, que siendo un joven profesor salido de La Molina, ingresado a la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica, fue uno de los primeros en ir al extranjero para estudiar el tema del transporte como variable fundamental. Y recuerdo también que en los años 70, sí, ya desde los 60, en la Comisión Económica para América Latina, con sede en Santiago de Chile, la variable de transporte era una variable tan importante que además no recuerdo en este instante el nombre del autor, pero tengo presente en mi mente algunas fichas, cosas curiosas de la memoria. El transporte era una variable determinante del sistema político. Así se ha visto en la historia y así está ocurriendo también. Dicho esto, le ofrezco la palabra a Agustín Ayala Torre para que lo utilice tanto en la continuación de los temas que ha planteado o la introducción de otros que él considere importantes dentro de esta perspectiva, en la cual ya van saliendo, digamos, aspectos sectoriales o factoriales, pero también aspectos territoriales, y siempre con la idea de complejidad y no de reduccionismo como está de moda, ¿no? Algunos reducen todo al hecho de que viva la economía de mercado y nada más, otros no, que el Estado debe hacer, ¿no? Esos reduccionismos son fatales para el desarrollo de la vida en sociedad. Bueno, aquí me quedo y tiene la palabra Agustín Ayala Torre. Por favor, Agustín. Sí, gracias. Me había quedado pensando, yendo a la historia del siglo XIX, cuando aparece Perú como república independiente, las oportunidades que pudimos desarrollar y el contexto, ¿no? Donde creo que hay varios elementos a trabajar que no están presentes en la agenda política, incluso académica, o que han sido olvidados, ¿no? Durante un buen rato hemos tenido en los últimos 2 años con este fracasado señor Castillo, esta historia de los 200 años no terribles de la historia del Perú, lo cual creo que él resultó uno de los peores gobiernos. Pero, sí, pero volviendo al tema, ¿no? Más en serio, la independencia del Perú es un proceso muy interesante, pero que además no aparece en 1821, como bien sabemos, tiene antecedentes, tiene varios intentos, ¿no? Algunos se remontan a Tupac Amaru y su revolución, que es un fenómeno muy, muy importante, ¿no? Lamentablemente derrotado, aunque no era exactamente independentista, ¿no? Pero pudo derivar en ello. Pero de alguna forma eso debilitó y empobreció al Perú, de manera tal la derrota de este movimiento, digamos, del nivel represivo y todas las medidas restrictivas que se tomaron desde entonces, de manera tal que cuando se aprueba la Constitución de Cádiz, o cuando se levantan en 1810 los españoles patriotas contra la invasión napoleónica, y luego esto se consagra en la Constitución de Cádiz, sin embargo, no existe en el Perú justamente un ánimo independentista, ¿no? Aunque sí hay un cierto ambiente en las principales ciudades favorables a esa Constitución, pero aquí no sucede lo que empieza a suceder, ¿no? En el Virreinato de Nueva España o de Nueva Granada,
o del Río de la Plata, donde sí se alientan movimientos independentistas y de base popular, de base nacional popular, ¿no? Y que poco a poco van madurando. Acá lo más importante que tenemos, y no hay que perder de vista, yo diría que hay que revalorarlo, son los movimientos que en la historia tradicional del Perú se llaman los precursores de la independencia. Y yo subrayaría dos, quizás para reubicarlos mejor, el de Francisco de Sela y el de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo. ¿Por qué? Porque creo que no nos han enseñado o no acabamos de entender la dimensión de ambos proyectos, ¿no? Porque ellos no estaban en un proceso de independencia de lo que luego conocemos como Perú, pocos años después. Ellos eran parte del movimiento platense, del movimiento que deriva en las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Pumacahua, por ejemplo, que a mí me parece un personaje excepcional, ¿no? Que el reduccionismo maltrata porque, claro, fue uno de los que combatió y derrotó a Tupac Amaru, ¿no? Pero luego, que era un noble y era un hombre rico, ¿no? Él llega al más alto nivel de grado militar en el ejército realista, es ni más ni menos que un brigadier general, y es además una autoridad política en el Cusco, y pasados los 70 años, él decide rebelarse contra los españoles, pero se adscribe a la causa del movimiento de los platenses, de los futuros argentinos, y ese es un fenómeno bien interesante, igual que Sela. O sea, si ellos hubiesen triunfado, esa parte del sur del Perú hubiese sido la componente de las Provincias Unidas del Río de la Plata y probablemente de Argentina. Por alguna razón eso se ha perdido en el tratamiento histórico y a mí me parece absolutamente injusto, ¿no? Creo que hay que recuperarlo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver además con el importantísimo papel de Belgrano y de Castelli y luego de San Martín. Porque estos platenses, ¿qué intentaban? Ellos lo que querían era liberar al Perú o a estas provincias donde se asentaba el poderío español, entrando por la sierra. Ellos querían tomar La Paz y luego querían tomar el Cusco. ¿Y por qué Belgrano y Castelli querían tomar el Cusco? Porque ellos lo que querían formar era una monarquía constitucional. ¿Y a quién querían de monarca? A un inca. Y por eso es que Belgrano pone en la bandera argentina, esta albiceleste, el sol de los incas. Esa era su propuesta. Y de eso nos hemos olvidado por completo, sobre todo por parte de este neoindigenismo racista, este racismo cobrizo, que en mi opinión es tan fatal y fascista como el racismo blanco, que por supuesto ninguno de ambos comparto en absoluto y creo que son un veneno para la integración del Perú y de cualquier sociedad. Pero digo, ese era el propósito. ¿Y cuál es el papel de San Martín? Que combate con ellos, que venía, como sabemos, estos militares venían de combatir en los ejércitos realistas, luego en las batallas contra la invasión napoleónica, en fin. Pero San Martín es un genio militar. ¿Por qué? Porque él llega a la conclusión de que ya la práctica demostraba que era imposible derrotar a los españoles en La Paz o tomar el Cusco porque eran demasiado fuertes, cosa que a nuestros amigos cusqueños indigenistas no les gusta, ¿no? Dicho de paso, una forma de fastidiarlos entre paréntesis es recordarles que fueron la última capital realista del Perú, ¿no? Cuando ya casi todo el resto estaba independizado. Pero entonces San Martín, un brillante estratega militar, decide realizar una hazaña que solo era comparable a la de Aníbal, que es cruzar la cordillera de los Andes, ¿no? Y la cruza hacia Chile y derrota al ejército español en Chacabuco y luego por mar, porque esa era su estrategia, se alía con estos almirantes ingleses que por supuesto estaban muy interesados en derrotar a España, ¿no? Y por eso es que llega al Perú, a Lima, ¿no? Se va un poco más al norte de Lima para luego tomar Lima, ¿no? Pero entrando por el mar, porque por la cordillera resultaba imposible.
Entonces ahí hay un elemento que en mi opinión es muy importante entender, como el de la propuesta de monarquía constitucional de San Martín. No es que uno esté a favor o en contra, sino que son datos de la realidad, ¿no? A mí me parece mucho más propicia y moderna la idea de una república, ¿no? De Sánchez Carrión y el propio Bolívar, aunque Bolívar era de mentalidad napoleónica. Pero me refiero a que ahí pudo, y eso el azar en la historia, aunque es difícil entrar en eso, pero ahí hubo elementos y componentes muy interesantes que pudieron generar otro tipo de país. Pero sí. ¿Qué sucede luego? Permíteme un apunte. ¿Me permites un apunte pequeñito? Por supuesto. Mira, claro. En Ica, en la municipalidad, hay un historiador, Juan Carlos Chacón, que están trabajando desde el 2020, están trabajando en la investigación y la difusión histórica de los aportes de los iqueños a la independencia, inclusive de los esclavos que eran puestos a disposición de las tropas no regulares sanmartinianas para hostigar a las fuerzas realistas acantonadas en esa zona, y que incluso uno de ellos, esclavo, fue el jefe de Micaela Bastidas. Estas cosas no se saben. Aquí hemos entrado a ese alicaído bicentenario, olvidándonos, como dicen los iqueños, que en ciertos sentidos válido y un poquito exagerado, tal vez por lo que no se conoce, que en Ica nació la patria, pero al mismo tiempo en el norte se iban dando también estos fenómenos independentistas, y esas fuerzas que surgieron de Ica no solamente eran de los blancos, eran blancos, mestizos, esclavos, negros e indígenas, y todo esto se está conmemorando, pero aquí en Lima no se le da la menor bola al asunto. Punto 2. Nos olvidamos que en México se instituyó nada menos que una monarquía imperial. 3, nos olvidamos que la famosa y felizmente de poca duración Constitución bolivariana, la Constitución vitalicia, de repente puede ser hasta haber sido inspiración para Kim Il-sung y su régimen. No es broma, porque tenía derecho a nombrar cuestores y además a designar sucesor. Y también nos olvidamos, para incidir más en estas contradicciones, que son la realidad de la complejidad de América Latina y no los reduccionismos indigenistas a los cuales te has referido. Nos olvidamos que, por ejemplo, Lamar, que ha sido mencionado muy bien tanto por ti como por Aldo, Lamar era cuencano. Y Lamar, y un liberal. Claro, y Lamar termina muerto y expulsado a Costa Rica por otros peruanos que eran nacidos en el Alto Perú y no en el Bajo Perú ni en el Cusco. Estas son realidades y contradicciones que forman parte de la historia y que la gente trata de verlas de una manera simplificada. Yo les agradezco mucho esta contribución y aquí me quedo en mis comentarios. Me disculpas, te devuelvo la palabra, Agustín. Es que estos temas son apasionantes y a propósito un apunte. Micaela Bastidas, si tú ves el monumento que tiene en Abancay, resulta que, bueno, yo por lo menos lo vi así, parece la hermana de Daniel Estrada, ¿no? Un querido amigo, que en ese momento era gobernador regional con trenzas, igualita, y la presentan como una indígena, pero Micaela Bastidas era afrodescendiente, ¿no? Es decir, una samba muy inteligente, de fuerte personalidad. Y te cuento que el otro día me enteré, porque por alguna razón se comunicaron conmigo, hay un grupo de 3 investigadores de una universidad de Estados Unidos que están estudiando la influencia afrodescendiente en el Cusco, ¿no? Donde, dicho sea de paso, todos los criollos se sienten descendientes de panacas incas, ¿no? Con los que no tienen nada que ver, por supuesto. Y además, encima, algunos siempre sospeché que tenían el pelo demasiado crespo, ¿no? Y estos estudiosos, conozco personalmente a uno de ellos, un historiador de 30 y tantos años,
consiguió esto porque a él le llamó la atención lo mismo, ¿no? En una visita que hizo de más joven al Perú, y estaba muy sorprendido por la influencia que él encontraba, no solo en la costa, sino en la sierra, ¿no? De la ascendencia afro, la influencia africana, y que incluso la había constatado en distinguidas familias limeñas, que él veía sorprendido cómo se creían descendientes españoles cuando tenían rasgos africanos, ¿no? Claro, más claro, lo que sea, pero el pelo crespo, los labios prominentes, ¿no? Y las damas, en fin, otras prominentes expresiones. Es y él que, dijo, es que acá se hay una olvida, ascendencia Agustín, africana evidente, ¿no? Agustín, Cosa es que se olvida, sí. se olvida una cosa fundamental, perdona nuevamente la interrupción, se olvida una cosa Es que fundamental. todo eso además es divertido No hay, para ciertas mentalidades. no hay razas, esa es la estupidez más grande hablar Así de es. razas. Por supuesto, Las declaraciones de la así UNESCO, la es, declaración de exactamente. Sevilla, todas esas cosas nos indican que lo que existe es la raza humana y distintas expresiones o fenotipos. Y el fenotipo que llega con la conquista ya es un fenotipo absolutamente mezclado. Pero por supuesto, así es, claro que Completamente sí. Por eso mezclado. en el último censo que habían puesto que cómo se reconocía uno, con categorías de lo más curiosas y confusas, ¿no? Cuando vino el muchacho que censaba, acompañado por otra, que era un chico con su mamá, entonces me dice, ¿usted cómo se reconoce? No, y ya me estaba poniendo blanco, yo le digo, no, africano. Entonces quedó muy desconcertado. Yo, africano, le digo, pero señor, que no sé qué, usted me está tomando el pelo. No, señor, los sapiens venimos de África, y si usted me pregunta mi origen y cómo me siento, africano. No, y vaya a saber con qué otras especies el sapiens se ha mezclado, como de todo el... Bueno, hoy día todo eso está siendo materia de estudios y entre paréntesis, eso nos lleva a un factor que se está descuidando mucho, sobre todo en estos movimientos reivindicacionistas de lo indígena en el Perú y en otros países hoy día, que eso se llama censo, se llama demografía, se llama componente demográfico. Y en América Latina creo que solo los mexicanos tienen un instituto gigantesco que yo visité una vez como funcionario de la UNESCO para estudiar el genoma de los mexicanos, que resulta mucho más mezclado de lo que la gente se imagina, por lo cual también ahí han bajado los tambores indigenistas para reconocer mucho más aquello de México y Mandinga, o Inga y Mandinga como entre nosotros. Pero no nos alejemos ya demasiado del asunto y por favor retoma las ideas centrales que estabas exponiendo, con las debidas disculpas para ti y para los demás. Creo que esa es una cuestión sobre las posibilidades geopolíticas del Perú, que en mi opinión también tuvieron otra opción muy importante que la ha recordado el ingeniero Delgado con la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Que fracasa efectivamente por la influencia que este ideólogo, que no llegó a ser presidente, Diego Portales, ¿no? Había marcado, en el sentido de que Chile debía dominar el Pacífico, ¿no? Y cuando Chile se ordena y luego tiene estos periodos largos de presidentes que duraban 10 años, ¿no? Bulnes, Mon, etcétera, que duraban cada uno 10 años, Chile se estabiliza, se ordena, y por eso es que Gamarra, que combate a muerte a Santa Cruz, financia la venida del ejército chileno y logra derrotar a Santa Cruz. En fin, pero ahí se perdió otra oportunidad, efectivamente, de ser un país mayor, ¿no? Una confederación Perú-Boliviana, donde además Santa Cruz es hijo de una curaca indígena, ¿no? Era un mestizo, claramente un mestizo, aunque su propósito no era racista, por supuesto, porque eso no estaba en la agenda de esa época, eso surge mucho después. Pero me refería también a que entonces ahí hay temas muy interesantes por estudiar y que tienen que ver con el dominio del territorio, ¿no? Como se ha mencionado, y una de nuestras grandes debilidades es que, si uno se da cuenta, el Perú, yo creo que nosotros y quizás Paraguay, es uno de los pocos países o a media Bolivia también, es uno de los pocos países de América del Sur que no controla todo su territorio, por más de que ha sido recortado, ¿no? Desde el fin del siglo XVIII, el siglo XIX, etcétera.
pero no logra controlarlo totalmente, y ahí ya hay un problema efectivamente de concepciones clasistas de los viejos terratenientes, la vieja oligarquía, ¿no? Que nunca tuvo la idea de dominar todo el territorio, ¿no? Y se producen estos procesos de aislamiento y que resulta en fenómenos sorprendentes, ¿no? Que uno cruza las fronteras que para nosotros son muy remotas, ¿no? Con Colombia o con Brasil, y encuentra al otro lado poblaciones muy modernas, ¿no? O en triples fronteras y encuentra que nuestros vecinos están muy bien y que nuestros pueblos son para llorar, ¿no? Lo cual da una idea muy, muy serio, ¿no? Pero por eso, justamente, creo yo que el tema de las vías de comunicación es también un problema vital y se ha perdido de vista por culpa del dominio ideológico de la derecha económica que este desastre en la construcción de vías de comunicación viene del contrato Grace. En el contrato Grace, en la época de Cáceres, en una discusión que es fortísima en el Congreso, los liberales se oponen abiertamente porque era un entreguismo total, resultado de los enredos de los consignatarios del WAN, las deudas que habíamos adquirido con los ingleses y todo el entreguismo de ese entonces, en fin, fatal. Pero no hay que se han olvidado por completo que le entregamos los ferrocarriles, que le entregamos el carbón, que le entregamos minas, ¿no? A esta empresa Grace, poderosa empresa que todavía sobrevive, y que fue Velasco quien tuvo que nacionalizar los ferrocarriles porque la Grace no había invertido absolutamente nada en mejorarlos, al contrario, los fue cerrando de manera tal que hasta ahora tenemos menos línea de ferrocarriles que la que teníamos hasta cuando se firmó el contrato Grace, ¿no? Esto es una cosa increíble, pero es la terrible historia del Perú, e inclusive en este siglo, cuando con el alza de los minerales volvimos a tener, o de las materias primas en general, volvimos a tener dinero, de muchos sectores empezamos a plantear la necesidad de construir ferrocarriles, pero ahí nos ganaron los constructores brasileños, ¿no? En el sentido de que había que construir carreteras, ¿no? Y se impidió o se evitó o se postergó por enésima vez la construcción de ferrocarriles, ¿no? Y yo recuerdo todavía en los 80, cuando en las campañas políticas tratábamos de plantear la construcción de ferrocarriles, nos decían, no, eso no conviene, es antieconómico, ¿no? De tal forma se había sentado el criterio de que solo la carretera y la gasolina valían, ¿no? Y a propósito de eso, yo creo que el Perú está cometiendo un grave error al no apuntalar las políticas de energía renovable. Ahí en América Latina, Chile ya nos sacó de lejos varios cuerpos de ventaja, y acá seguimos pensando en los combustibles fósiles, cuando el mundo está caminando hacia otra cosa. Acabamos de inaugurar una gigantesca refinería que nadie inaugura en el planeta porque es una inversión que va a ser inútil en muy poco tiempo con el predominio de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ahí hay problemas. Por supuesto, todavía seguiremos usando combustibles fósiles, pero no serán la prioridad cuando tenemos enormes potencialidades de energías renovables, de hidroeléctricas, eólicas, geotérmicas, ¿no? Como los chilenos Agustín han venido desarrollando. Recuerda que en una época había esta historia de que teníamos que armarnos para que Chile no conquiste el lago Titicaca porque necesitaban agua. Bueno, ya no la necesitan, ni de casualidad, con el tipo de energías renovables que ellos han desarrollado. Entonces, gracias, ese es Agustín. otro tema fundamental, ¿no? Y un último... Breve, por favor, porque para poder dar 2 minutos finales a cada uno y me quedo yo con solo 1 minuto. O acá me están indicando que 1 minuto cada uno. Redondea la idea para darle la palabra de despedida a Aldo. De acuerdo, no, solo una idea para el debate, que es la unidad de América Latina y todos los procesos en curso que han sido múltiples y todavía están pendientes, que creo que no hay que dejar de lado y que hay que retomar
de la mejor manera, fortaleciendo los diferentes mecanismos que se vienen realizando, ¿no? Gracias. Tenemos otro tema con eso. Aldo, un minuto para tu despedida, por favor. Gracias. Bueno, estamos realmente inmersos en una situación bastante compleja. La historia no ha sido realmente la que se plasmó en su momento, no sé si se plasmará a futuro, pero la geopolítica está enlazada a la historia de un país. Las estrategias geopolíticas a nivel de política de Estado se tienen que consolidar, y los políticos tienen que aprender a que el país tiene que tener un futuro. No podemos nosotros dejar suelto la situación. Como dijo el doctor, ¿no? El peor gobierno ha sido el Castillo. Bueno, me uno su opinión. Pero no solamente Castillo, hay varios presidentes que detrás de él han estado y no han hecho nada. Entonces nosotros lo que tenemos que establecer son políticas geopolíticas altamente potentes, como los países europeos en su momento de las guerras. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. No solo que el programa me ha parecido muy interesante y ha dado para varios temas que ojalá podamos ponerlos luego en agenda. Muchas gracias por la invitación y por compartir con el ingeniero Delgado. Gracias a ustedes, gracias a RCR. Hemos presentado Geopolítica en RCR.